y a poner su granito de arena. Dale por Venezuela, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, El Placer de la Carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación del Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Queremos, bueno, en primer lugar advertirles que por supuesto, claro que sí, vamos a referirnos a los eventos, digamos, de la actualidad política reciente, por supuesto, con la precaución necesaria, porque recuerden todos que estamos en 2024, es decir, estamos en año electoral y no es sino una precisión comunicacional y política, tener claro que todo lo que ocurra en este año es pre-campaña o campaña electoral. Todo evento protagonizado por actores políticos que ocurra en este periodo los podemos catalogar precisamente como pre-campaña o campaña electoral. Así que todo este asunto, toda esta, ¿cómo es que la llaman? Jauría bolivariana, furia bolivariana, manía bolivariana, X. Toda esta cosa que está ocurriendo no es otra cosa que la expresión de la prepolítica en campaña. ¿Por qué digo prepolítica? Bueno, porque se supone que la política es la disciplina, el arte, la ciencia, la metodología necesaria para resolver los problemas entre las personas, entre los grupos humanos, sin recurrir a la violencia, recurriendo más bien al funcionamiento de las instituciones. Pero cuando tú dices, bueno, vamos a hacer política, entonces das una orden, furia bolivariana, y eso implica entonces poner presa a la gente sin orden judicial y almacenarlas en lugares donde sin decirle ni a sus abogados ni a sus familiares, vandalizar sedes de partidos y sedes de colegios gremiales. Eso no es política, eso es anterior a la política, eso es prepolítica, pero prepolítica en campaña. Así hace precampaña la prepolítica. Bueno, así que por supuesto nos referiremos a esas cosas en algún momento de este programa, pero vamos a arrancar por darle prioridad a la agenda de la gente, a la agenda de la ciudadanía, y tenemos un problema extremadamente grave que nos está explotando en la cara. Ayer 24 de enero, la Gran Caracas se vio estremecida por dos siniestros viales espantosos. En pleno corazón urbano de la ciudad, en la avenida Baral, una camioneta de transporte público se quedó sin frenos, impactó contra otra camioneta de transporte público y esta a su vez arrolló a una patrulla policial. Eso dejó como saldo una gran cantidad de heridos y una víctima fatal, una adolescente muerta. Poco antes, o mejor dicho, poco después de eso, ocurrió también dentro del ámbito de la Gran Caracas un accidente muy severo, muy grave en los valles del Tuy, en la ruta de Charallave hacia Caracas. Un vehículo de transporte público se incendió con saldo de 2 víctimas fatales y una gran cantidad de heridos. Todo eso ocurrió ayer arrancando. Entre otros accidentes que se produjeron, esos son 2 muy graves por el saldo de víctimas que dejó. Ahora usted me podrá decir, bueno, pero esas cosas ocurren. No, bueno, no es que ocurren, es que forman parte de un contexto extremadamente grave. De acuerdo a cifras más bien aproximadas, ¿no?, que se han manejado, digo aproximadas porque no hay cifras oficiales, aunque a usted les parezca mentira,
No hay cifras oficiales sobre un tema tan delicado. Un consultor de la Corporación Andina de Fomento, un consultor en seguridad vial, dice que en Venezuela mueren alrededor de 11.000 personas al año a causa de siniestros viales y se afinca en cifras de la Organización Mundial de la Salud. Este experto de nombre Manuel Sánchez dice que esto equivale a una tasa de 40 fallecidos por siniestros viales por cada 100.000 habitantes y deja a Venezuela entre los 30 países con las cifras más altas, siendo los accidentes viales la primera causa de muerte en las personas en edad productiva, es decir, entre 35 y 40 años, entre 25 y 40 años. Lamenta este consultor que para las autoridades del país este tema no es prioridad, por lo que no hay reportes de cifras oficiales por parte del gobierno. En Venezuela aún no tenemos el primer plan de seguridad vial, cuando otros países de la región tienen planes locales y regionales donde se diseñan e instauran acciones efectivas para evitar estas pérdidas de vidas humanas. Eso es, bueno, repito, la opinión, la información que da este consultor de la Corporación Andina de Fomento en materia de seguridad vial. Pero sin embargo, cuando tú vas a estos mismos especialistas y tratas de preguntar sobre las causas de esta siniestralidad, entonces nos dan una causalidad similar a la que se maneja a nivel internacional. Entonces nos hablan de exceso de velocidad o de consumo de bebidas alcohólicas o drogas o de distracciones al conducir. Al parecer este tema de las distracciones al conducir asociado a su vez con el uso de teléfonos celulares u otros artilugios electrónicos mientras se conduce son a nivel mundial una de las causas más frecuentes de accidentes o de siniestros, que es la expresión correcta para designar estas tragedias. Ahora bien, en el caso venezolano, en el caso nuestro específico, parecieran haber otros condicionantes de naturaleza externa al conductor que incrementan de manera notable el riesgo. Y esto es importante no para echarle la culpa a alguien, ¿no? Al gobierno municipal, estatal o nacional, no. Esto es importante para poder tomar previsiones a nivel de políticas públicas para atender este tema, que ya es un tema de salud pública. Por eso hemos buscado criterio experto para abordar esto con seriedad, con la seriedad que requiere. Tenemos la suerte, tenemos la fortuna de tener en la línea telefónica a la ingeniero Celia Herrera. Celia Herrera es experta en materia de construcción de carreteras, ha devenido en ser uno de los referentes fundamentales de nuestro país en materia de seguridad vial y dada su experiencia y dada la amplitud de su mirada sobre este tema, podemos conversar con ella precisamente sobre la multiplicidad de causas que tiene esta situación. Situación que, por cierto, en un país con la frecuencia noticiosa del nuestro, desgraciadamente una gran tragedia hoy se transforma en el titular de mañana y en el olvido de pasado mañana. Recuerden ustedes, por ejemplo, la situación dantesca que ocurrió hace muy poco tiempo en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, en la autopista Caracas-Guarenas, con saldo de varias decenas de muertos. Una auténtica tragedia. Y aquí no solamente no hubo luto nacional como hubiese podido ocurrir en otro país, sino que aquí a las 72 horas ya estamos en otra cosa. Tenemos en línea entonces, repito, a la ingeniero Celia Herrera. Celia, gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Muy buenas noches. Por favor, comparte con nuestra audiencia cuál es tu opinión, cuál es tu criterio, cuál es el resultado de tus investigaciones a propósito de esta situación. ¿Cuál es de verdad el panorama hoy de la siniestralidad vial
en nuestro país y cuáles son sus posibles causas para poder abordarlas de una perspectiva individual, comunitaria y societal. Buenas noches, Celia, te escuchamos. Buenas noches, Chubia. Me escuchas con gran placer porque este es un tema que nos involucra a todos y que es de interés general. La siniestralidad vial a nivel internacional es un problema de salud pública. Para que tengan noción, según el informe de 2018 de la Organización Mundial de la Salud, que era la referencia a la que mayormente podíamos tener acceso, en los actores más vulnerables, motorizados, peatones, ciclistas a nivel internacional, más o menos cada minuto y medio fallece un motorizado, por ejemplo. Eso es para dar idea del problema de salud que está representando la alta tasa de mortalidad asociada a siniestros viales a nivel internacional. Recientemente, a finales del año pasado, salió el informe de la Organización Mundial de la Salud de 2023 que refleja cifras entre 2010 y 2021 a nivel internacional. ¿Por qué en este decenio? Porque a partir de 2010, ante la gravedad de lo que estaba pasando a nivel internacional con la mortalidad asociada a hechos viales, se decidió un proyecto de tratar de reducir la siniestralidad al que se denominó Decenio de la Seguridad Vial, intentando para los 10 años a partir de 2010 lograr reducir esa tasa. En 2021 se plantea nuevamente declarar el segundo decenio de la seguridad vial que llegará a 2030 con la proyección de tratar de disminuir a la mitad la siniestralidad a nivel internacional. ¿Por qué hago referencia a este documento? Porque si quisiéramos buscar data de nuestro país, lo más actualizado que tenemos es el informe de mortalidad del Ministerio del Poder Popular para la Salud, que data de 2014. 2014. 2014. Ya con esas cifras, pues estuvimos siempre históricamente ocupando la siniestralidad vial estuvo ocupando entre el tercer, quinto a sexto lugar de muerte en el país, ¿no? Es decir, que siempre ha sido un problema, quizás menos visible porque lo anormal se convirtió en rutina y el que las personas tuviesen una lesión o fallecieran en un hecho vial, pues no se hacía noticioso. En la medida en que ocurre un caso severo con fatalidades, como hemos tenido en los últimos tiempos, a finales del año 2023 y este enero de 2024, con la novedad que trasciende a través de las redes sociales y que los periodistas y comunicadores sociales empiezan a difundir lo que ocurre, pues se convierte en un hecho noticioso y afortunadamente se está discutiendo el tema. Yo creo que es un momento de discutirlo. En el caso particular nuestro, ese informe que les comentaba refleja que en este decenio se redujo significativamente la siniestralidad en el país y incluso estamos entre los países que la siniestralidad se redujo en un 50%. Pudiéramos buscar razones como por ejemplo la declaratoria de la pandemia, las reducciones por limitación de tránsito en el país, que obviamente baja la cantidad de personas que pudieran estar concurriendo en una vía pública. Sin embargo, también llama la atención que normalmente cuando hay menos personas en la vía, los conductores tienden a ir a velocidades más bien propiciar el ocurrente de siniestros. Sin embargo, esas son las cifras que están allí. Ahora bien, en un siniestro vial hay la famosa triada, ¿no? Está el conductor por una parte, o el peatón en el caso de que no esté en la vía pública, pero no lleva un vehículo como tal. Por otra parte está el vehículo y por el otro lado está la vía. Entonces, sobre esas tres cosas, ¿cuál es la situación? En el tema vial, en mantenimiento y conservación, es muy difícil decir que hemos tenido un verdadero plan de gestión de mantenimiento y hay un rezago importante de inversión que debería haberse destinado para preservar esas vías, ese patrimonio vial que tenemos, que es bastante extenso,
y llevarlo a unas condiciones de serviciabilidad de bueno, acompañándolo además con el mobiliario y el equipamiento urbano que es necesario y los servicios conexos. Y estoy hablando no solamente de las fallas de pavimento, que como los baches, que son los más frecuentes, sino que además eso requiere de señalización, de marcación, de iluminación, del mantenimiento, del simple barrido de las calles, porque vivimos en un país tropical y bueno, las hojas caen a la vía y obstruyen los drenajes con todas las consecuencias que eso tiene. Por allí, bueno, sabemos que hay vías, sobre todo cuando se salen del perímetro de las urbes, que están en muy malas condiciones, algunas de ellas prácticamente intransitables, por lo cual se convierten en un elemento inesperado y riesgoso. No es posible asegurar que hay unos buenos niveles de seguridad vial bajo esas condiciones. Por otra parte está entonces el tema de los vehículos. Así como tenemos bastantes unidades de vehículos nuevos en el país, pues la mayor proporción, si vemos al que el común pudiera acceder, son vehículos del año 2007, 2006. Eso implica que los vehículos superan 10 años. Cuando los vehículos superan 10 años y no hay mantenimiento rutinario, como debe ser, pues se deterioran, y ese deterioro los hace propenso a que estén involucrados en un siniestro vial. A ello le sumamos que la difícil situación económica del país pues, no nos permite tener ingentes cantidades de recursos para mantener la vía, y adicionalmente para el venezolano común hacer un mantenimiento vial rutinario como debía de hacerse no es sencillo. No sabemos en qué condiciones está circulando buena parte del tránsito automotor porque no se están haciendo las revisiones técnicas periódicas de ley, en donde se revisa tren delantero, sistema de frenado, las cosas mínimas para garantizar ciertas condiciones de servicio que garanticen que esa persona va a transitar con ese vehículo en condiciones de seguridad. Y como les decía, o sea, el mantenimiento es muy costoso, comprar una batería es muy costoso, mandar a arreglar los frenos es muy costoso, hacer un cambio de aceite es muy costoso, no cualquiera puede hacerlo. Entonces se va alargando la arruga y no sabemos en qué condiciones están transitando la mayor parte de nuestros vehículos. Y luego están los conductores. Si bien siempre lo menciono porque es importante, hay una gran reserva moral en el país, porque hay personas que salen a la calle y el tránsito en buena medida funciona porque esa persona por motu propio decide detenerse una luz roja en un semáforo, pararse delante de la línea de pares y dejar el cebrado libre para que el peatón cruce. Cosas como esas suceden en su mayoría por voluntad del ciudadano, como debe ser, como acción cívica. Pero el hecho de que hay una anarquía muy grande, que lo estamos viendo a todos los niveles, de todos los actores. Esa anarquía además está sustentada en la impunidad. Cuando un usuario sabe que puede transgredir cualquier norma, cometer una infracción y no pasa absolutamente nada, que no trasciende, pues no hay nada que le alerte para disuadirlo de hacer esta acción infractora. Entonces tenemos una necesidad inminente de cuerpos de seguridad que fiscalicen y supervisen el tránsito, personal probo, honesto, altamente calificado, bien dotado, bien remunerado, que estén de manera permanente más acciones de estos, que esas acciones se hacen y se cumplan, porque eso es lo que ha dado resultados a nivel internacional. No somos mejores ni peores que nadie. Si vamos a algún país, digamos, a alguien se le ocurre ir a Suecia y ve que todo funciona, eso no es un fortuito, es porque la gente sabe que las leyes se aplican, que las sanciones llegan y que el infractor tiene una sanción por el hecho el infractor que cometió. Y todo eso va jugando un papel importante en el tema de la seguridad vial. Y como bien comentabas al principio, si bien hay iniciativas y vemos operativos, sobre todo en épocas de carnavales, Semana Santa, de efectivos intentando controlar la circulación, prestar un servicio oportuno ante cualquier eventualidad, no nos hemos pegado a lo que ha sido los diseños de la seguridad en términos de promover y propagar e implementar
implementar planes, programas y proyectos estructurados de seguridad vial, con lo que significa las mejoras que pudieran ocurrir. De hecho, en los informes de la Organización Mundial de la Salud pueden ver que hay países que han avanzado muchísimo y mejorado sus tasas de siniestralidad, incrementando los niveles de seguridad vial con pequeñas medidas de tipo de gestión, como es la obligatoriedad del uso del casco integral para los motociclistas, la obligatoriedad de llevar sillas para infantes en los vehículos para menores de 10 años, el uso obligatorio del cinturón de seguridad para los ocupantes del vehículo, la implantación de zonas 30 en todo lo que son áreas urbanas. Eso se traduce como que no se pueden circular velocidades superiores a los 30 kilómetros por hora. El exceso de velocidad es una de las grandes causas de fatalidades a nivel internacional. Entonces, cosas como esas, que más allá de gastos, lo que suponen es simplemente disposiciones que además están ya en nuestro amplio legado de normas, leyes, reglamentos para regular la materia del tránsito, que se trataría simplemente de hacerlas cumplir. Y por supuesto es un proyecto conjunto que nos involucra a todos, desde el ciudadano, que se tiene que comportar como debe y como le gustaría que funcionara todo de la mejor manera posible, y de la parte de los cuerpos de seguridad del Estado, de fiscalizar y aplicar las normas y hacer cumplir las leyes, sancionando a los infractores para disuadirlos de este tipo de actuaciones. Todo ello terminaría sumando para incrementar los niveles de seguridad vial y atender este problema de salud pública que está dejando grandes pérdidas al país, pérdidas de vidas humanas, de personas, cabezas de familia, dejando sin esa persona activa que produce para la casa, personas lesionadas, con necesidades de atención particulares, disminuidas en sus capacidades como personas activas. Está demostrado internacionalmente, es muy significativa la pérdida del Producto Interno Bruto para un país a causa de la alta siniestralidad, los fallecidos y los lesionados que quedan luego de estos hechos viales. Estamos conversando con la ingeniero Celia Herrera, referente en nuestro país en materia de seguridad vial y una voz con varias fortalezas, porque por un lado tiene un desarrollo académico impresionante, unas credenciales académicas impresionantes, y por otro lado tiene también una vasta experiencia en lo que es el trabajo de evaluación, diseño y consultoría en esta área, además de la docencia universitaria, por supuesto. Celia, me parece interesantísimo y muy serio el mural que nos has dibujado, ¿no? De cómo en nuestro país, además de las razones que son comunes al análisis internacional de las causas de la siniestralidad, aquí, en virtud de nuestro proceso, de nuestra circunstancia particular, tenemos también estas situaciones vinculadas con la obsolescencia del parque automotor, la dificultad económica para poner en condiciones óptimas el material rodante y la situación complicada con tanto el mantenimiento de las vías, que por cierto, tienes razón, no se reduce al tema del bacheo. Hay un asunto que tiene que ver también con iluminación y demarcación. Finalmente eso que aludes y que te agradezco tanto que hayas hecho la referencia, que es el tema del personal de seguridad. En Venezuela, por cierto, no tenemos falta de alcabalas, por el contrario, hay una queja generalizada sobre el exceso de alcabalas. El tema es que ese personal de seguridad en las vías no está para asistir al conductor, sino muchas veces se denuncia que están para agredir o extorsionar o matraquear, como se dice en venezolano, al conductor, al usuario de la vialidad. Así que esa referencia a la necesidad de personal idóneo, bien pagado, bien formado, es importantísima. Quisiera cerrar con dos consultas. Una referida precisamente a este tema. ¿Consideras tú que a estas alturas ya el país puede evaluar si la eliminación del cuerpo de fiscales de tránsito fue una medida
feliz o infeliz y eso se pueda revertir o resolver sobre ese aspecto puntual, preciso de lo que es el personal, la autoridad en la vía, el ejercicio de la autoridad en la vía. Y por otro lado, lo que me estremeció, la cifra que diste sobre el tema internacional y los motorizados, que cada minuto y medio muera un motorizado, es también para nosotros en Venezuela algo especialmente delicado porque, bueno, los últimos datos que tenemos es que el año pasado se ensamblaron en nuestro país menos de 40 vehículos. Los vehículos nuevos que existen son los importados que los puede adquirir un porcentaje reducido de la población. En cambio, la cantidad de motos importadas y ensambladas en Venezuela, importadas completas y ensambladas en Venezuela, es inmensamente grande. Es decir, que vamos a tener cada vez más motorizados y hoy por hoy la moto se ha convertido no en el recurso de trabajo para un individuo, sino en el vehículo que está al alcance de la familia. Por eso cada vez con más frecuencia vemos motocicletas ocupadas por 2, 3, 4 personas, 2 adultos y 2 niños, y a veces hasta más. ¿Qué habría que hacer? Habría que, te pregunto, rediseñar las normas de tránsito para atender esta nueva realidad, o la normativa existente bastaría de ser aplicada de manera profesional para atender esta nueva realidad que sería la profusión de motocicletas en el parque automotor. Yo voy a empezar por el final. Me encanta cómo lo has enfocado y creo que este es el punto más significativo. En Venezuela la realidad es que ante la incapacidad de tener un transporte público eficiente, bueno, accesible para todos, para la mayor parte de la población que de hecho se mueve en transporte público, las personas han tenido que valerse por su propio medio y lo que está al alcance más rápidamente es una motocicleta. Y termina siendo el transporte escolar, el transporte al trabajo, y es la manera de resolver el propio ciudadano que ha tenido que asumir esto, ¿cierto? Entonces, no hay que menospreciar el tema de las motocicletas, porque una cifra interesante que la busqué para dártela, para 2017, en la autopista hoy Gran Cacique Huaycaipuro, que hacían 600.000 viajes diarios en motocicletas. Dios. ¿De acuerdo? Usted está resolviendo un problema de movilización en la ciudad a través de un sistema, un modo de moverse que es la motocicleta. Eso es una cifra que te da en la cara. O sea, esa es la manera en que muchas personas han conseguido movilizar. ¿Qué sí creo yo que ha pasado? Ya nos hemos quedado rezagados. La motocicleta apareció con furor alrededor de 2010. El incremento fue brutal entre 2010 y 2011. Y sin embargo, si tú ves, lo único que tú puedes citar que se haya hecho a nivel de infraestructura, pensando en equipamiento y infraestructura, pensando en motociclistas, ha sido los refugios viales. Que si bien algo resuelven, no todos están en las mejores condiciones y no todos son ocupados, ¿cierto? Correcto. Entonces, nos hemos quedado en cosas como, por ejemplo, poner pasos, líneas de pare adelantadas para motociclistas, en hacer cumplir las normas y regular la circulación, porque no se trata de ir contra el ciclista. Cuando se habla de regular, por ejemplo, que un motociclista no vaya circulando en vías de alta velocidad entre vehículos en los canales más rápidos, es porque científicamente hay unos puntos ciegos en donde no se ve y es posible que impactemos contra el motorizado. Lo que estamos tratando es resguardar su vida, no de segregarlo. Así tiene derecho, obviamente, a circular, pero hay que buscar las maneras en resguardarlos, en protegerlos, porque están entre los usuarios más vulnerables. Esto es una realidad ineludible. Entonces, lo que tenemos es que propiciar el análisis de las normativas, la aplicación de las normas, el involucrarlos para que vean la severidad de las lesiones que pueden ser víctimas a raíz de un siniestro vial, porque cuando una motociclista impacta con un vehículo o contra algo, la lesión es contra la humanidad del que va en la moto y seguramente trasciende no un daño material de la motocicleta, sino una lesión personal
o peor aún, a un fallecimiento. Entonces, se trata de resguardarlos y en la medida en que se le dan facilidades, por ejemplo, porque no se, como se estaba haciendo, censarlos para el tema de la prestación del servicio de mototaxi como servicio de transporte público. ¿Por qué no empezar a regular por dónde van a circular en las autopistas? Porque según la norma, el reglamento de la ley de transporte, el reglamento parcial que regula, dice que no pueden circular sino por los hombrillos, pero resulta que en la autopista, por ejemplo, ahora se le eliminaron los hombrillos. Entonces, ¿cómo nos vamos a mover? ¿Va a ser el canal más a la derecha? Tiene que haber reglas claras de cómo nos vamos a comportar. Y hay que incorporar, efectivamente, las facilidades para que puedan, por ejemplo, llevar un casco integral y buscar las maneras. Fíjate, el hecho de que vayan los niños menores de 10 años es un riesgo muy alto en una motocicleta, pero ¿cómo lleva una familia que no tiene otro modo de moverse y que no tiene otra opción al colegio? Entonces, hay que recuperar lo que es la cotidianidad del venezolano, el transporte escolar, la oportunidad de ofrecer servicios de transporte público bueno. Lo tuvimos y lo hemos vivido. O sea, si el metro de Caracas funciona como es, uno deja el carro y se va en el metro, porque es más rápido, es cómodo, es confiable, eso lo vivimos y sabemos que puede funcionar. Entonces, se trata de buscar la manera de hacer del sistema de transporte público un sistema de calidad que sea tan bueno que tú puedas movilizarte y que tengas opciones de cómo moverte. Porque yo no le puedo decir a un motociclista, tienes que llevar a tu hijo al colegio, pero no lo puedes montar, déjalo en tu casa y a ver cómo te las arreglas. Eso no es sano, no es justo, no está bien. Hay que buscar maneras de que las personas tengan opciones y que cada vez los podamos incluir más a que tengan derecho a estar en ese espacio público y que le demos mejores oportunidades para que esa circulación sea segura, sea cómoda, que salir a la calle no sea un drama, no sea un conflicto que nos ponga a pensar cómo hacemos y cómo nos movemos y que nos haga perder horas valiosísimas de nuestra vida que pudiéramos bien estar en casa quizás más temprano o salir más tarde y poder dormir 15, 20 minutos más. O sea, cosas que nos van a transformar la vida para tener una mejor condición, una mejor calidad. Eso va parte de hacer cosas estructuradas, planes, programas y proyectos que vayan pensando en facilitar las cosas para las personas. Y creo que los motociclistas, los ciclistas, que cada vez son más y que hacia allá debieran aportar además, si somos consistentes con los objetivos de desarrollo sostenible y además si somos coherentes con atender a estos grupos que están empezando a tomar las vías desde otros modos de moverse, otras formas de moverse. Creo que es la oportunidad para que vayamos incorporando todas estas novedades y vayamos dando equipamiento mobiliario urbano para acompañarlos. Celia, quiero agradecerte altamente que nos hayas regalado estos minutos y que nos hayas brindado pues el privilegio de tener acceso a tu mirada, que repito es al mismo tiempo profunda y muy amplia sobre este tema, que es un tema estructural del país, pero también del día a día, de la cotidianidad de todos los venezolanos, especialmente de los más vulnerables, de los frágiles económicamente, de los frágiles socialmente, que dependemos en buena medida precisamente de modalidades de transporte como las que tú has reseñado, de un transporte público eficiente, que al no existir o al tener severas fallas, nos obligan entonces a transportarnos o en motocicleta o en un parque automotor ciertamente vetusto y deteriorado. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a ti, por tratar este tema tan importante y gracias a quienes nos acompañaron. Era Celia Herrera, la ingeniero Celia Herrera, experta venezolana en seguridad vial, una consultora de clase mundial en el área, referente obligado a la hora de reflexionar sobre esto. Quiero insistir, nuestra pretensión al abordar este tema no es, insistir en el prejuicio, por ejemplo, contra el motorizado, porque por cierto, hoy la anarquía
no solamente anda en dos ruedas, para ser claros. Tampoco es el peloteo de quién es la culpa, ¿no? Si es del policía, o si es del militar, o si es del alto gobierno. No, mira, es un tema demasiado grave, es una sangría prácticamente que debe ser abordada por la sociedad y por el Estado. Y hay que abordarlo con la seriedad del caso. Si es ya un problema de salud pública, es necesario que haya políticas públicas para atenderlo. Y cuando digo políticas públicas, por el amor de Dios, si me está escuchando algún burócrata que dice, ay, mira, sí, vamos a hacer una ley. Mira, no se trata de hacer una ley, no se trata, ¿no?, de inventar normativas para nutrir la ya frondosa selva de leyes y normas sobre el particular. Se trata de hacer las cosas pequeñas, las cosas mínimas, pero que son indispensables para vivir en comunidad. Recuerden ustedes lo siguiente, la especie humana, el Homo sapiens, tiene unos 100.000 o 120.000 años sobre el planeta, pero las ciudades tienen apenas unos 10.000 años quizá, ¿no? Es decir, el tiempo que tenemos viviendo en ciudad es muy escaso, y una de las primeras cosas que se tuvieron que hacer para vivir en ciudad fueron las normas de tránsito. Es decir, una de las primeras muestras de civilidad fueron las normas de tránsito. Entonces, cuando tú empiezas a ver, ¿no?, que motorizados, automovilistas, peatones, policías están violando las leyes de tránsito a cada rato, comiéndose las flechas y respetando los semáforos, etcétera, entonces, mira, lo que está ocurriendo no tiene que ver únicamente con el tráfico automotor. Lo que está ocurriendo tiene que ver con nuestra condición de ciudadanos. Cuando son ya las 8:34, vamos a la siguiente pausa comercial, vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Ya regresamos con La fuerza es la unión. Radio Rumbos en Caracas, sensacional, la emisora de Venezuela. Son las 8:37. Publicidad. Atención, mucha atención. En Óptica Martínez y Bolívar, en la Roosevelt, frente al elevado y en el centro comercial Propate de nivel 2, frente a Factory, se volvieron locos. Porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámate ya 633-0819 y aprovecha esta locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que es por tiempo limitado. Y ahora tenemos consulta de oftalmología con previa cita y a precios solidarios. Corre la voz. Vamos a la playa. Convierte tus fines de semana en unas largas vacaciones. Posada Mansión Durjet. Villas equipadas con cocina, nevera, aire acondicionado. Disfruta de nuestra hermosa piscina abierta las 24 horas. Posada Mansión Durjet, en el mismo Caribe de Boca de Chile, a solo 2 horas y media de Caracas. Te esperamos los 365 días del año. Reservaciones por los teléfonos 0414-303-2476 y 0414-131-3998. Síguenos, @tu-posada Mansión Durjet. Precios increíbles en Red Vital y Macro. Celebra el inicio del 2024 con las mejores ofertas en salud y alimentos. Válido a nivel nacional del 5 al 31 de enero. ¡Los esperamos! Desde el Son Zulia. las Un abrazo. 8:39. Y continuamos. La fuerza es la unión. Regresamos a la fuerza de la unión y lo hacemos también con un tema de servicio público. Ayer nuestros
muy respetados y muy admirados amigos de la Sociedad Venezolana de Infectología, estos médicos que, vamos a decirlo con claridad, o sea, no hay que utilizar palabras altisonantes. Estos médicos que en medida importante dieron su vida cuando Venezuela vivió la situación esta aguda con el COVID, y nuestros médicos en general y sobre todo los infectólogos prestaron servicio y dieron la cara y enfrentaron la pandemia mucho antes de que empezaran a circular los recursos para una efectiva protección del personal. Y repito, muchos de ellos pagaron esa vocación de servicio con su vida. Por eso, bueno, nuestro testimonio de respeto y de admiración y nuestra atención a todo lo que dicen sobre este tema. Ayer circuló un alerta emitido por la Sociedad Venezolana de Infectología a propósito del incremento de la infección respiratoria aguda. Así lo reseñan nuestros colegas del portal Runrunes. Voy al texto, dice así: la Sociedad Venezolana de Infectología emitió un alerta el pasado martes 23 por el aumento de casos de infección respiratoria aguda grave derivada de la circulación del virus de la influenza. Mediante un comunicado, la Sociedad Venezolana de Infectología recordó el alerta emitido por la Organización Panamericana de la Salud sobre una actividad del SARS-CoV-2 con niveles moderados en la subregión andina de las Américas, pero con tendencia en alza en las últimas 4 semanas. Además, la alerta reporta bajos niveles de circulación del virus de influenza, pero también en tendencia al alza en las últimas 2 semanas epidemiológicas, derivando esta situación a un ligero aumento de casos de infección respiratoria aguda grave. Ante esta situación, la Sociedad Venezolana de Infectología llamó a la comunidad nacional para poner en práctica las medidas de prevención establecidas y recomendar la vacunación a la población en general, nada más y nada menos. Para que nos amplíe de manera práctica qué hacer frente a esta situación, tenemos el honor y el placer de tener con nosotros en la línea telefónica a la presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, amiga de esta casa y cuya palabra orientadora nos ha acompañado en aquellos duros días de la fase crítica de la pandemia, la doctora Patricia Valenzuela. Patricia, muchísimas gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Te preguntamos, por favor, comparte con nuestra audiencia los elementos fundamentales de este alerta emitido por la sociedad que presides y en qué conductas debe aterrizar esta alerta que formulan. Debemos nuevamente iniciar o completar el ciclo de vacunación. ¿Qué medidas tomar cuando aparezca en la casa un caso que pueda ser de enfermedad de infección respiratoria aguda grave? Por favor, ubícanos, oriéntanos. Buenas noches, te escuchamos. Hola, buenas noches, Chugo. Muchas gracias por la invitación. De verdad que un saludo a tu equipo, uno muy cariñoso para ti y para todas las personas que nos escuchan en este momento. Y te agradezco además la oportunidad porque el objetivo del comunicado que pues hicimos público es hacer, no alarmar, sino llamar a la reflexión y hacer un recordatorio de todas las medidas de prevención que pues a lo largo de todo el mundo y de los años más duros de la pandemia 2020, 2021 y gran parte de 2022 se salvaron y se protegieron muchas vidas. Pues desde las últimas 4 semanas epidemiológicas de 2023, la Organización Panamericana de la Salud en su último alerta epidemiológico del 8 de enero de este año nos dice que hay una circulación de moderada a alta de virus respiratorios, y dentro de estos virus se incluye SARS-CoV-2, influenza A, influenza B y virus sincitial respiratorio. De hecho, está cerca de lo que son números epidémicos, pero bueno, en la región, en líneas generales, y sabemos que en otras latitudes, como en Europa y en Estados Unidos,
también se ha dado un incremento de los casos de COVID-19 y de los casos de influenza. Y en tercer lugar, y bueno, no menos importante, el virus sincitial respiratorio. Y todos estos virus respiratorios se previenen, ¿verdad? Hay medidas de prevención. El uso de la mascarilla permite prevenir la transmisión de estos virus. Y esto es sumamente importante recordarlo. No es volver a las medidas estrictas, al cumplimiento estricto, como fue en los años duros de la pandemia, sino en sitios emblemáticos, los establecimientos de salud, pues las personas que acuden a estos establecimientos, el personal de salud, los médicos, los colegas, las enfermeras, el personal del laboratorio, incluso el administrativo que elabora en los establecimientos de salud es considerado por la Organización Mundial de la Salud como personal de salud. Y lo que recomendamos también de la mano de lo que pues declaró el doctor Tedros, el director de la Organización Mundial de la Salud, es invitarlos a que usen la mascarilla para cuidarse y para cuidar a estas personas que asisten a estos establecimientos. Además que es donde se concentra la mayor cantidad de personas que pueden tener un sistema inmunológico debilitado. Y pues por supuesto esto también incluye el lavado de manos con agua y jabón, que debe ser un acto reflejo ya a estas alturas de la vida, lavarse las manos al llegar de la calle, al manipular los alimentos. Esto es muy importante. La ventilación también es importante para que haya recambio del aire en donde estamos. Y la etiqueta respiratoria. Si no estás usando mascarilla porque, bueno, estás en un sitio abierto o estás en una sala donde no hay muchas personas y, bueno, hay una ventilación más o menos que contribuye a este recambio que mencionamos, pues la etiqueta respiratoria es que si vas a toser o vas a estornudar, cubras con el pliegue del codo, con la cara interna del brazo, nariz y boca. De esa manera, pues, quedan las gotitas de saliva respiratorias que van a quedan ahí y disminuye lo que dan en la mano, que es la costumbre que a veces tenemos y no vas a transmitir esos virus. Entonces, lo que queremos es hacer este recordatorio. Estos virus tienen también prevención a través de vacunas. SARS-CoV-2, pues sabemos que hay vacunas, influenza A y B tienen su vacuna de esta temporada 2023-2024. Y también, pues el virus sincitial respiratorio no está disponible en el país, pero se aprobó recientemente por la FDA en Estados Unidos para adultos mayores de 65 años. Estamos conversando con Patricia Valenzuela, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Sobre este último tema que tocas, el tema de la vacunación, oriéntanos. ¿Existen en el país unidades suficientes como para reiniciar ese ciclo de vacunación, completar el ciclo de vacunación aquellos que no lo han completado o iniciarlo aquellas personas que deban ponerse desde la primera vacuna en el caso del COVID y las vacunas contra la influenza? ¿Eso existe en nuestro país, la oferta suficiente para eso? Bueno, fíjate, muy importante y muy relevante tu pregunta, Chugo. La vacuna de influenza 2023-2024 forma parte del plan ampliado de inmunizaciones, pero todavía no la tenemos disponible en el sector público. En el sector privado, en los centros de vacunación privados está disponible, pero tiene precio. SARS-CoV-2, las vacunas de SARS-CoV-2, pues la que estaba disponible hasta octubre más o menos 2023 era Sinopharm, de origen chino, plataforma de mecanismo de acción virus inactivado, y pues ahorita pues no tenemos la certeza de si hay disponibilidad en los centros públicos porque no contamos con esta información oficial. Esperamos que pues esté disponible porque las personas y la Organización Mundial de la Salud es clara que si no tenemos disponibilidad de las vacunas actualizadas, pues tratemos de completar el esquema de vacunación con las que tengamos disponibles. Hay que también
comentar que estas vacunas actualizadas, la plataforma de mecanismo de acción es ARN mensajero, no las hemos tenido nunca disponibles en el país. Eso es monovalente y solamente tiene el sublinaje XBB de Omicron y tienen una cadena de frío demandante, exigente, es bajo cero. Entonces, bueno, la verdad es que la cadena de frío de venezolana se reactivó, se repotenció, está supervisada, pero no tenemos la certeza si en todos los puntos necesarios se pueda mantener, y es por ello que hacemos el llamado en el comunicado y en esta oportunidad a las autoridades sanitarias, bueno, para que se haga la inversión que corresponda y se trate de gestionar la procura de estas vacunas actualizadas que no están disponibles en el país. Y mientras esto sucede, yo creo que también es importante completar el esquema de vacunación con las de primera generación que están también en la lista de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud y que todavía pues sí siguen siendo recomendadas. Ojo, esta no es una situación exclusiva de Venezuela. En el resto de los países, en diferentes países de Sudamérica también sucede lo mismo porque son vacunas exigentes con respecto a la cadena de frío y bueno, el traslado, el almacenamiento y su distribución es un desafío. Estamos conversando, repito, para quienes se incorporan recién a la transmisión, con la doctora Patricia Valenzuela, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Patricia, antes de terminar nuestro diálogo, quisiera transmitirte una inquietud de una oyente, Cristal Azul, que se comunica con nosotros a través de Facebook. Ella, más que preguntar, sugiere, y yo creo que esta sugerencia tiene muchísimo sentido, que ¿por qué no se instruye al personal que tiene por su trabajo la responsabilidad de manipular alimentos a nivel masivo en distintos establecimientos, desde la producción de alimentos hasta su expendio a nivel de detal, para el uso de la mascarilla y el uso de guantes? Porque si bien tiene toda la racionalidad del mundo el uso de la mascarilla en los centros de salud, no solamente para protegerse uno, sino sobre todo para proteger a aquellas personas que acuden a esos centros y que son inmunosuprimidos o tienen limitaciones en ese sentido, el tema de la manipulación de alimentos pone a un grupo de personas en contacto con muchísima gente. ¿Qué precisión se podría hacer sobre esa inquietud, Patricia? Bueno, yo la verdad aplaudo esa inquietud, yo la apoyo. Si usted está trabajando con público, si usted está trabajando con la manipulación de alimentos, mira, es una recomendación totalmente válida y lógica usar mascarillas, y los guantes, por supuesto, también, solo que hay que entender que los guantes suelen dar una sensación de falsa seguridad. Bien. Y te dejan los guantes a lo largo de toda la jornada laboral y eso tampoco es recomendable, ¿no? Entonces hay Perfecto. Que saber que hay que hacer recambio de guantes y que al quitarse esos guantes, y de igual manera hay que lavarse las manos con agua y jabón, y que el lavado efectivo de manos con agua y jabón debe ser mínimo 40 segundos. Y para ello recomendamos la canción corta del cumpleaños feliz. Eso dura más o menos 40 segundos. Correcto. Y eso te va a permitir tener la garantía de que este lavado de manos fue efectivo. Y si estás manipulando alimentos, pues lo tienes que hacer antes de la manipulación, durante la manipulación y al terminar de manipular los alimentos. De eso no hay duda. Cuando hay guantes, bueno, habría que ubicar, identificar el momento en el que va a usar esos guantes, que además después de usarlos debes quitártelos, descartarlos de manera adecuada y lavarte las manos para seguir con tu trabajo. Entonces, y si hay que volver a usarlos, bueno, volverlos a usar. Pero si hay un lavado de manos con agua y jabón como corresponde, de verdad es tan eficiente y se garantiza pues la prevención de la transmisión de virus respiratorios, de virus, bacterias y parásitos que puedan producir infecciones gastrointestinales.
Muy agradecidos, Patricia, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos acceso a tanta información de calidad, a tanta información pertinente sobre este tema que ciertamente es un tema muy relevante, muy importante. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a ti, Chugo. Saludos, cuídense. Era la doctora Patricia Valenzuela. Ella es presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Le está dando respuesta a una inquietud de un oyente de Cristal Azul que a través de Facebook planteaba la pertinencia, la necesidad de que el personal que labora en manipulación de alimentos se proteja con mascarilla y proteja a los usuarios de ese servicio de esa manera, y la presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología se mostró de acuerdo con ese criterio. No puedo finalizar nuestro programa del día de hoy sin hacer una referencia a dos cosas que pasaron hoy. Por un lado, nuevamente un alto vocero del oficialismo se refiere al tema de la conspiración, ¿no? De la conspiración cíclica. Cada vez que nos aproximamos a un evento electoral surgen como los hongos, ¿no? Las conspiraciones. Entonces, ahora hay una nueva oleada de denuncias de conspiración y de personas detenidas, de personas inculpadas. Y por cierto, cuando uno ve en detalle, te das cuenta de que varias de esas personas civiles y militares son personas que han tenido participación relevante en el proceso político oficialista de los últimos años. En el caso de los militares están estos dos altos oficiales de apellido César, hermanos además de una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. Luego en el área de los civiles nos encontramos hoy con una denuncia de un fiscal o exfiscal ahora y de un defensor público o ex defensor público, las personas que incluso en el caso del exfiscal vinculado a procesos especialmente notorios de enjuiciamiento y represión a figuras de oposición, es decir, personas muy vinculadas al proceso político chavista o madurista. Entonces, todo esto tiene como un sabor a conflicto interno que están buscando disimular, salpicando a otros sectores. Y por supuesto, ¿no?, está también la utilización de la violencia general para intentar dar una impresión de arrinconamiento al adversario político, la necedad esta de la jauría bolivariana o furia bolivariana, no recuerdo bien cómo es que la llaman, vandalizando locales de partido, vandalizando sedes de gremios y sindicatos y deteniendo o secuestrando a dirigentes políticos del partido de la agrupación que dirige María Corina Machado. Todo eso creo que debe ser respondido por el país que quiere cambio. Fíjense ustedes lo que estoy diciendo. Por el país que quiere cambio, que es mucho más importante y mucho más numeroso que, por ejemplo, los partidos de oposición. Los partidos de oposición son importantes, no hay democracia sin partidos, los candidatos o la candidata de esos partidos electa en primaria es un referente también muy importante, ¿cómo no? Nadie desconoce a nadie, todos somos necesarios para promover y lograr el cambio indispensable en este país, pero el actor fundamental que puede hacer factible, posible ese cambio es el ciudadano. Es el pueblo, es la sociedad. Entonces, esa sociedad, ese país que quiere cambio, debe responder a todo este conjunto de provocaciones y amenazas con una actitud muy serena, muy serena. Recuerden ustedes, los desesperados son ellos, los que están angustiados porque son un gobierno de minorías y quieren seguir siendo gobierno a pesar de ser minoría, y eso los desespera.
Los desesperados son ellos. El país que quiere cambio es una inmensa fuerza social que avanza con tranquilidad y con serenidad. ¿Hacia dónde? Hacia la consulta electoral. Aquí va a haber elecciones. No puede dejar de haber elecciones. El mundo entero está viendo hacia el proceso electoral en Venezuela. Aquí va a haber elecciones. Y cuando se produzcan esas elecciones, el voto masivo determinando cambio, no va a ser posible ocultarlo. Ahora, eso implica también el que la oposición partidista tenga una conducta a la altura. Ese asunto de que a estas alturas todavía el tema de la gran alianza nacional sea una materia pendiente y que los anuncios que se hagan sobre eso sean anuncios vanos y que los coordinadores de campaña sean figuras más o menos desconocidas pertenecientes al grupo cercano a la candidata, pero no expresión de esa gran alianza nacional. Bueno, eso tiene que ser resuelto, porque este tránsito va a ser complejo. Ganar las elecciones es posible, pero va a ser arduo, y sobre todo mantener la gobernabilidad va a ser un esfuerzo que va a determinar o va a depender de la participación, no de un partido, no de todos los partidos, que no llegan a mucho tampoco, sino de la participación del país. Ese es el planteamiento y ese es el llamado. Cuando son las 9:00 de la noche capitalina, nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la presidencia, el Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo en la ocasión de hoy la amiga Zoe Padilla. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere.